Por querer ayudar a mi prima, terminé yo viéndome afectada, sin hogar, sin esposo. Créame que esa noche yo hubiera preferido, si yo pudiera devolver el tiempo, yo hubiera preferido no haber nunca contestado esa llamada. Porque a mi casa metí a la mujer que se iba a quedar con lo que yo había construido. Ella me llama esa noche llorando y me dice que su esposo la había sacado de la casa, que la había golpeado, que ella estaba en la calle con el niño que ella tenía un niño pequeño. Y yo le dije, no, claro, prima, vente para mi casa ya, acá te recibo. Inclusive, hasta le pagué la carrera, o sea, el taxi. Ella llega a mi casa, yo la recibo, si ella estaba golpeada. Para mí en ese momento el esposo de ella era el peor hombre del mundo, yo lo veía como el más malo del planeta y resulta que yo había metido a mi casa a la más mala, a la peor mujer del mundo. Compararla con un animal sería un insulto para ese animal por lo que esa mujer me hizo. Yo estaba súper bien, o sea, yo no les voy a decir a usted que tenía un matrimonio perfecto porque sería mentirle, ningún hogar es perfecto, pero sí estábamos bien. La falla fue mía porque metí a mi casa una mujer que poco a poco se le metió a mi esposo por los ojos. A la casa de uno no se debe meter a nadie, por más que quieras ayudarla, a nadie. Esta mujer llega esa noche, nosotros con mi esposo le acomodamos una habitación, ella de verdad no tenía para dónde más irse, no tenía con quién más como pedir ayuda. La recibimos nosotros, le acomodamos un cuarto, ella se queda ahí con su hijo, empezamos todos a vivir ahí. Yo le decía a ella que tenía que iniciar un proceso de demanda, ella me decía que sí, fuimos y pusimos la denuncia por el maltrato que ella había sufrido. Créanme que yo la apoyé en todo a esa mujer, en todo. Ella, pues yo siempre estaba en mi casa, mi esposo a mí no me dejaba trabajar, mi esposo me daba todo lo que yo quería. Entonces yo no tenía la necesidad de irme a la calle a buscar nada, porque él a mí me daba mis cosas. Muchos dirán, era mantenida, que es, en fin, era la forma como mi esposo y yo nos habíamos acostumbrado a vivir. Yo siempre estaba en mi casa, entonces ella cuando llega allí, pues ella me dice que ya no quiere ser una carga, que ella desea salir a buscar trabajo, pero que la detiene el niño. Yo le dije, tranquila, déjame lo que yo estoy todo el tiempo en mi casa, yo se lo cuido. Ella se va a trabajar. A veces ella y mi esposo concordaban como la hora de llegar, llegaban casi como a la par. Yo tenía la alimentación, hacíamos las cosas, yo a veces pues me iba para el gimnasio, llevaba al niño en ocasiones y lo ponía como en una sala de juegos que había allá para niños, mientras yo entrenaba y volvía a la casa y yo estaba haciendo, o sea, el papel de ella, pero yo le estaba haciendo era un favor a ella mientras ella se desenvolvió un poco económicamente y ella iniciaba su vida. La verdad nunca tuvimos problemas, entonces no vimos la necesidad de que ella se fuera del hogar y yo la dejé a ella ahí. Pasaron exactamente 14 meses. Vino la celebración del cumpleaños del niño de ella, fue en mi casa y ese día yo recibo una llamada del papá del niño. Yo pensé que él estaba llamando para felicitar al niño y como no se hablaba con ella, pues yo le contesté y él me dice que tenía que hablar conmigo, que yo no sabía la clase de mujer que tenía en mi casa. Yo me puse brava con él, le dije que qué le pasaba, que no quería que viniera ahorita a hablarme mal de ella, que ella ya lo había superado, que pensé que había llamado para felicitar al niño y ya. Él me dice, no, es que yo solamente le pido que me escuche. Está bien, abra su WhatsApp y mire estas fotos que le voy a enviar. Cuando él me envía las fotos, me doy cuenta que era mi esposo y ella, que ellos dos eran amantes, que ellos dos tenían una relación. Yo le empiezo a decir a él que de dónde sacó esas fotos, que por favor me lo diga, y él me dice que la había estado siguiendo, que por eso era que la había sacado de la casa. Yo le dije, no puedo creer, o sea, ellos dos eran amantes hace rato, dijo, tienen más de 2 años. Yo miré al niño y le dije, ¿el niño es de mi esposo? Me dice, sí, él no es mi hijo.
Ese fue el detonante para que yo la dejara a ella porque hice una prueba de ADN. Dice, lastimosamente tengo que decirle que usted en su casa tiene viviendo al amante de su esposo y al hijo de su esposo. Y usted es la idiota que lo ha estado cuidando todo este tiempo mientras ellos dos siguen ejerciendo sus labores como amantes. Pero aplaudo a su esposo porque las puede tener viviendo las dos mujeres al tiempo. Y a su hijo, y que su esposa lo cuide, eso es magnífico. Yo le decía que porque no me había contado nada. Me dice que el día que yo recibí a esa mujer en mi casa en la noche, mi esposo le venía dando una suma de dinero a él para que él no me contara nada, para que él se quedara callado. Pero que mi esposo se había cansado, le había dicho, ya no le voy a pagar un peso más y haga lo que tenga que hacer. Entonces es cuando él decide contarme a mí porque no hubo más plata de por medio. Yo tenía la llamada y yo me acuerdo que no podían parar mis lágrimas, por más que yo quisiera, estábamos en la piñata del niño, por más que yo quisiera disimular mi llanto, yo no podía. Y yo los miraba y ellos dos de inmediato como que se la sospecharon porque yo me retiro de la fiesta y mi esposo se viene detrás mío, me quita el teléfono y me dice, todo tiene una explicación. Y yo le dije, ¿y de qué sabes que estoy hablando? Me dice, yo sé para qué te llamaron, yo no quise pagar más una extorsión y te iban a invitar a inventar todas estas cosas. Yo le dije, ¿qué cosas? Dice, es que yo sé lo que te están diciendo, porque es que me tenían extorsionado. Yo le dije, ¿qué necesidad tenías de pagarle a él para que ocultara que ustedes dos eran amantes? O sea, ¿qué necesidad tiene él de inventar eso? Él me empieza a decir que no, que eran mentiras, que cómo se le ocurría, que, o sea, sin yo haberle dicho al de la famosa prueba de ADN, me dice, pide la prueba de ADN que él te va a mostrar. Yo le digo, ¿y tú cómo sabes lo que yo hablé? O sea, ¿cómo sabes que él me habló de una prueba de ADN? ¿Cómo lo sabes? Él se queda mirándome y me dice, porque él me dijo que te iba a hablar de todo eso. Yo sé lo que él te está hablando, yo sé lo que él te está diciendo. Le dije, ¿y las fotos? También las montaron, fue un montaje. Ella se viene, ella me dice que la gente estaba mirando porque yo empecé a alzar la voz. Ella me dice, la gente está mirando, ¿qué es lo que pasa? Eh, los niños, esto es una piñata, por favor, si tienen que discutir, se van para la casa. Y él la mira y le dice, él lo hizo. Ya ella la llamó, la envenenó, le dijo un poco de cosas y yo decía, me envenenó, o sea, hay fotos de ustedes dos, ¿por qué son tan descarados? Yo le decía a ella, yo a usted le di mi casa, le abrí las puertas de mi casa, ¿por qué lo hizo? Ella me empieza a decir que si quiere, si quiero, espero que pase toda la fiesta y ella me va a explicar a mí las cosas. Yo le dije, solamente quiero saber si es tu hijo. Ese niño al que le estamos celebrando la fiesta, ese niño que me tenías a mí cuidándolo, ¿es tu hijo? Él me dijo que no. Ella lo cachetea, le dice que cómo lo va a negar, que por favor se vayan para la fiesta. Lo coge a él de la mano y se lo lleva para allá. Le dice, estamos en la piñata de tu hijo y se lo lleva. Yo quedé ahí para, o sea, ustedes no se imaginan lo que yo sentí en ese momento. Yo quedé así, él se fue y me dejó ahí. Yo esperaba por lo menos una explicación, que él se fuera detrás mío, que él me dijera mi amor, pero se fue. Yo dije, es su hijo, es su hijo, yo aquí sobro. Llegué a mi casa, me senté y yo miraba todo y poco a poco fui como analizando. Yo miraba todo y en la sala de mi casa habían fotos de ella con el niño, habían fotos del niño por todos lados, portarretratos. Yo no tenía hijos con él. Y yo decía, poco a poco invadió mi casa. Y yo me dirijo al cuarto de ella, donde ella estaba con el niño, porque mi intención era sacarlos a los dos de la casa, que se fueran. El niño no tenía la culpa, pero yo quería que se fueran de mi casa. Y cuando yo entro al cuarto, pues, en el cuarto de ella, todo, o sea, parecía mi habitación. Todo estaba muy bien acomodado, todo estaba
súper ordenado. Yo sentí que la usurpadora ahí era yo, la que estaba ocupando un puesto que no debía, era yo. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando yo entré a la habitación de ella, yo no sé si ella tenía la intención de que yo ese día me enterara o qué, pero ella en la habitación tenía una foto de mi esposo con el niño y al lado una foto de ella con el niño. No había foto de los tres, pero ella armó como los dos cuadros así, mi esposo con el niño, ella con el niño y los tenía enfrente de la cama y yo sentí de verdad que yo todo lo que vi en mi casa, yo me sentí en ese momento que yo era la que estaba ocupando algo que no me pertenecía. Yo lloraba muchísimo y yo salgo de mi casa sin rumbo fijo porque yo decía, ¿qué hago? No fui capaz tampoco de desbaratarle nada a ella. O sea, en ese momento a mí me invadió algo raro. Me fui, caminé, yo me acuerdo que caminé muchísimo, muchísimo, hasta que recibo la llamada de mi esposo y yo estaba feliz cuando vi que mi teléfono repicó. O sea, no van a creer lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Pero como yo me había acabado de sentir como desplazada de mi casa, como que yo no pertenecía y cuando yo vi la llamada de él, yo me sentí importante, me sentí feliz. Y yo contesto y le digo, ¿qué quieres? Y él me dice, ¿dónde estás? Estoy preocupado, quiero que hablemos, quiero que me escuches, que por favor antes de irte de mi casa, me escuches a mí. Entendí que la que me tenía que ir era yo. Yo le dije a él, ¿y a ti quién te dijo que yo me voy a ir de mi casa? Se van ellos. Me dijo, no, lo siento, pero yo no puedo sacar a mi hijo a la calle. Colgué esa llamada, me derrumbé a llorar terriblemente, pero tuve que seguir adelante. Yo dije, perfecto, ese es el lugar de ella, le pertenece a ella, no pasa nada. Me salí de allí y empecé como a tratar de hacer mi vida, a tratar de buscar mi vida, mi familia, mi hogar, porque me di cuenta que lo que yo tenía allá era una burbuja y de repente se estalló. Me di cuenta que todo lo que yo había vivido con él es que nunca habíamos tenido una discusión, nunca habíamos tenido problemas de celos, de nada. O sea, como que todo eso que yo tenía de repente se estalló, se derrumbó. Me fui, busqué a mi familia, hablé con ellos, le conté lo que ella me había hecho, lo que me había hecho él, que el niño en realidad era de mi esposo. Les hablé de todo a ellos, decidieron apoyarme. Encontré en ellos de verdad un apoyo emocional grandísimo y poco a poco irme levantando ese dolor tan grande que me habían causado. Mi esposo nunca me pidió el divorcio, ni yo tampoco tenía como las fuerzas en ese momento de hacer papeles o cosas así. Tampoco nunca más volvimos a hablar. Sé lo que pasaba en la vida de ellos porque me gustaba lastimarme a mí misma y buscaba por redes sociales lo que publicaban y ya empezaron a hacer públicas las fotos, ella en sus redes sociales de mi esposo y el niño, no de los tres, pero sí mi esposo y el niño todo el tiempo, subía fotos en la casa, videos del niño, eh, ellos dos bailando, ellos dos jugando, y a mí me gustaba lastimarme con eso, hasta que un día aprendí que el contacto cero me iba a servir muchísimo. Si yo quería de verdad restaurarme y rehabilitarme ese daño que me habían causado, entendí que aunque las redes sociales en unas cosas me ayudaban, en otras me estaban dañando totalmente. Corté todo eso con el amor de mi familia, con el apoyo de amigos, de amigas, de muchas personas que de verdad me querían, pude salir adelante. Ellos dos siguieron su relación, ahora tienen otro hijo, viven juntos, quizás ese sí era el amor de mi esposo y yo estaba montada en una fantasía, no sé. En un momento de verdad les digo que yo sentí que él me amaba, pero no supe a qué horas todo lo que yo tenía construido había desaparecido.